sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir hoy en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Orlando Medrano Valdés, Esperanza Roldán Olmos, Pedro Rojas Mondragón, en el segundo día de su novenario. Nos unimos también a la acción de gracias por los 80 años de vida de Gabriel Santiago López. Nos unimos a la acción de gracias por un año más de vida de Norma Alicia Ramírez Jiménez. Pedimos por la salud de Julieta Martínez Luna, el niño Julio Santiago Miranda Monroy y Esmeralda Miranda Hermenegildo. Pedimos por las necesidades físicas y espirituales de Consuelo Martínez Barrera y su familia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede que aquellos a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios.
Del libro del Siracide. No confíes en tus riquezas ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie temo, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente, y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Todos serán soldados salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. En la vida, en el proceso de nuestra vida humana, hemos visto que se realizan muchos cambios, se han visto muchos cambios, y siempre estamos pensando en el antes y en el ahora. Antes era así, ahora es así. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo era la educación de los hijos antes? Muy estricta, ¿verdad? Tanto que, por ejemplo, todos los menores tenían que tener respeto a los mayores, todos, fueran familiares o no fueran familiares. En el campo, en los pueblos, en las comunidades, los niños utilizaban sombrero, y cuando venía un señor, una persona de edad, tenían que quitarse el sombrero cuando venía todavía ya, no hasta al saludarlo, sino cuando venía tenía que quitarse el sombrero. Si el niño no se quitaba el sombrero por respeto al Señor y lo saludaba, el Señor podía bajarse del caballo si es que iba así, o si iba caminando, podía tomar el cinturón y darle un correctivo al niño, porque era una falta de respeto. Todos se sentían corresponsables en la educación, todos, no solamente la familia, eran todos, ¿sí? Y enseñaban. ¿Cómo era la educación en la escuela? Pues igual, los padres le daban toda la autoridad al maestro para que lo educara en la escuela. No solamente iba a aprender conocimientos, sino también a educarse verdaderamente. Tanto que hoy se sigue hablando de educación en la escuela, cuando la educación ya se quedó solo en información. Van a informarse, a tener conocimientos, ¿no? Pero pues antes la educación era así, y los papás le decían al maestro: si se porta mal, maestro, llámele la atención, corríjale, ¿sí? Él tiene que aprender a portarse bien en casa, en la escuela, en el trabajo y en todos los lugares, ¿sí? Hoy nos vamos al otro extremo, ¿no? Hoy, ¿cómo educan los padres a sus hijos? ¿No? Hay una educación quizás errónea, equivocada. Se trata de darles todo materialmente, todo lo que piden los hijos, porque además piden demasiado, ¿ah? Pero con tal de que los niños no lloren, no les hagan berrinche, les dan, con tal de que no lo hagan en el momento, pero no dejan de hacerlo siempre. Hoy dejan la educación en donde no se debe. La educación a otra persona, la educación pues a la escuela, que todo lo hagan, otros menos los papás. Ellos se contentan con darles buen vestido, buen alimento, buenos zapatos, que tengan los mejores juegos que necesiten, en fin, darles lo que no tuvieron quizás, que no sufran lo que yo sufrí, dice, ¿ah? No les enseñan al sacrificio, no les enseñan eso, no tienen por qué sufrir. Y entonces, como los niños no tienen por qué sufrir, cuando estén grandes tampoco tienen por qué sufrir. Se llegan a la juventud y dicen: yo no tengo por qué sufrir, me lo tienen que dar. Hoy hay jóvenes, pues ya no tan jóvenes, ¿verdad?,
30 años y todavía la mamá, el papá, ahí lo tienen en casa. Algunos hasta sin trabajar. Porque es el hijo, pobrecito, ¿no? Es el único. Además tenemos todo para darle. ¿Qué? Hoy echan a perder a muchos hijos, los papás también, por darles aparentemente todo, pero en lo material preocuparse mucho por ellos, los echan a perder. Cuando ven, pues esos hijos mayores ya están metidos en las drogas, sobre todo ahora en este tiempo, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? También podemos trasladar nuestra vida cristiana, nuestra vida en la iglesia. Como antes también se hablaba realmente de lo que era el pecado, ¿sí? Tanto que a veces decían que se cometían pecados tan graves como a veces sin pensarlo decían, y habría que confesarse siempre y muy constantemente, porque se cometían pecados graves. En la iglesia se hablaba realmente del pecado, ¿sí? Hoy pues ya se habla menos, casi no se habla del pecado, ¿no? Se habla de la misericordia de Dios, ¿sí? Que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, y mucha gente dice así, que Dios es misericordioso y me va a perdonar. Sin embargo, hoy, ¿cómo escuchamos en la primera lectura al respecto? No digas que el Señor es misericordioso y que te va a perdonar tus pecados, y entonces pues tú haces lo que quieres. No digas al final, pues Dios me va a perdonar porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque dice también que el Señor también descargará su cólera, ¿verdad? ¿Sí? Como dice hoy en este pasaje del libro del Eclesiástico. No digas he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. Y no confíes, fíjense cómo dice hoy que les quería decir, no confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas. No confíes en el perdón de Dios, es decir, no estés pensando que Dios es bueno y que te va a perdonar. Por lo tanto, hay que se amontonen los pecados, ¿no? No confíes en eso. Nosotros hoy podemos verlo de otra manera, llamarlo más bien de otra manera. Es un exceso de confianza, es abuso de la confianza en Dios. Pero es un abuso, todo abuso es malo, ¿verdad? Un abuso que nos va a llevar no a la salvación. Entonces, no abusar para hacer lo que se nos antoje, ¿sí? ¿Por qué? Bien dice hoy la palabra de Dios, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera y descarga su ira sobre los malvados. O sea, no puede uno entonces hacer lo que quiera, acumular pecados pensando, pues Dios me va a perdonar. Al final Dios me va a perdonar, porque es bueno, porque es misericordioso, yo creo, yo confío en Él y me va a perdonar. No, no confíes de esa manera, porque el Señor sí es misericordioso, pero también descargará su ira contra los malvados. El Evangelio de San Mateo nos recuerda eso, diciendo: en aquel día el Señor apartará a las ovejas de los cabritos y dirá a los cabritos: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí están los malvados, apártense de mí. O sea, no es nada más lo que hay en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, cómo viene el juicio al final, para que no nos confiemos, dice. No confíes en eso pensando que Dios es misericordioso y que al final te perdonará. En fin, la enseñanza en el Antiguo Testamento siempre fue abundante, enseñanza sobre el pecado.
cómo el pecado afecta en la vida del hombre y en su salvación. Cuando escuchamos hoy el Evangelio, vemos cómo Jesús también considera algunos pecados que son reos de muerte, como el ser motivo de escándalo para los demás. Porque dice Jesús, ay de aquel, ¿sí?, que sea motivo de escándalo. Más le valiera que amarrarle una piedra de molino en el cuello y echarlo al mar. Eso ya está diciendo, es reo de muerte. La pena es la muerte, ser motivo de escándalo. ¿Cómo podemos ser motivo de escándalo, verdad? En todo momento. Y hay que cuidarlo, dice, hay que cuidar eso, tengan cuidado. Y nos lleva a decir esto de que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar ciego, cojo, manco al reino de los cielos. Aquí se trata sobre todo de poner al servicio del reino de Dios todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es ponerlo al servicio. Mis manos están al servicio del reino de Dios, mis pies están al servicio del reino de Dios, mis ojos al servicio del reino de Dios. Por lo tanto, no pueden ser dedicados a hacer el mal, ¿sí? O sea, los ojos no son para matar a alguien, ¿verdad? Me matas con tu mirada. No, los ojos son para servicio del reino de Dios. Mis manos no son para hacerle daño a otra persona. Mis pies son para correr e ir a anunciar el Evangelio. Qué hermoso es correr, dice qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Los pies son para ello. Entonces, esto que Jesús dice en el Evangelio se refiere a los pecados contra el reino de Dios. Cuando Jesús manda a sus discípulos, les dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y díganles que el reino de Dios está cerca. Vayan, implica el camino, caminar, y pongan atención en todo, mirar, ¿sí? Ayuden, las manos son para ayudar, poner nuestra fuerza en el servicio. Pero si no sirven para eso las manos y los pies, dice, pues, si no sirven para el reino de Dios, ¿para qué son entonces? Si son motivo de pecado, dice, motivo de pecado es porque no sirven para nada. Cuando una persona no da ningún servicio, a veces le decimos: eres un flojo, holgazán. Entonces, si las manos no sirven, bueno, ya cuando uno ya está muy viejito, pues ya, o está enfermo sobre todo, pues dicen: ay, estas manos ya no sirven para nada, ya no aguantan la cazuela para poner la comida, ya estas manos ya se hicieron inútiles, ya no están para el servicio. Pero imagínense, si no servimos, como ayer decíamos, si no vivimos para servir, tampoco servimos para vivir. O sea, no servimos. Entonces Jesús dice: córtate eso que no sirve, eso que no tiene sentido para el reino de Dios. Entonces, para eso estamos, ¿sí? Cuando tú haces una buena obra, por ejemplo, mueves las manos, la pones en la bolsa y le ayudas a aquella persona que necesita, las manos sirven. Cuando tú corres para ayudar a aquella persona, los pies sirven, ¿sí? Cuando tú ves la necesidad del hermano, los ojos sirven, ¿no? Y ahora no es la necesidad solamente material, sino también la necesidad espiritual, donde hay que atenderlos, ¿sí? Yo creo que no pasa un día sin que atienda por lo menos una persona específicamente para escucharle, ¿sí? Y ahí me puedo pasar la hora escuchando, y tengo que estar atento con los ojos
para ver qué le está pasando, por si tengo que dar alguna palabra. Y no me voy a dormir ahí, ya me aburrí de lo que me está diciendo, me está platicando, ¿no? Hasta motivo de escándalo puedo ser. Tengo que estar atento con las manos, con los pies, todo mi ser, para anunciarle el reino de Dios también. El anuncio del reino de Dios no solamente hablar de la palabra de la Biblia y hablarles a los demás de la Biblia, hablarles de, ¿no?, el mismo testimonio, pero entra todo. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que pongamos al servicio del reino de Dios todo nuestro ser, al servicio del reino de Dios, y que pues no nos confiemos tanto en el perdón de Dios para seguir amontonando pecado tras pecado, y pensemos que Dios es bueno y misericordioso y nos perdonará. No, estemos atentos, alerta siempre, no dejemos tiempo, busquemos esta reconciliación con Dios con más frecuencia. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo, concédeles por la fuerza de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de los hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo,
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz contigo. Que
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. Oremos. Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles,
para que unidos a ti con caridad constante, merezcan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.